momento de reflexión con la voz del pastor. Segundo domingo del tiempo ordinario. Lectura del libro de Isaías. Me dijo el Señor, tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo, aquí estoy. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A ustedes gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hemos comenzado este tiempo ordinario, ya estamos en el segundo domingo de este tiempo, y el color característico es el color verde, que significa esperanza. Es un recorrido que viviremos durante 33, 34 semanas hasta que lleguemos al momento de la celebración solemne de Jesucristo, Rey del Universo, y ahí estaremos culminando el año litúrgico. Pues bien, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios está centrada en el testimonio de Juan el Bautista. La grandeza del testimonio y la necesidad de vivir un camino de restauración y de encender en el corazón la esperanza que viene de Dios. En el Evangelio de San Juan que hemos proclamado, Juan el Bautista exclama cuando ve venir a Jesús: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí hay un testimonio muy grande, hay una confesión de fe. ¿Qué es lo que Juan el Bautista hace ante la comunidad? Reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y al reconocerlo, le está dando también un estatus fundamental. Es el elegido
la voz que se había escuchado en el momento del bautismo en las aguas del río Jordán, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo, es el elegido, es el elegido. Y eso es lo que reconoce Juan el Bautista. Cuando dice, este es el Cordero de Dios, ¿qué quiere decir? Está hablándonos de ese Cordero Pascual, desde una interpretación espiritual y teológica. Es el Cordero Pascual que nos remite al libro del Éxodo para entender todo ese misterio de la Pascua en el pueblo judío. Es el Cordero expiatorio. De ese Cordero expiatorio nos habla el libro del Levítico, porque en la antigüedad había un cordero que se sacrificaba y en ese cordero recordábamos el misterio pascual, pero también había un cordero sobre el que el sacerdote colocaba la mano, se llamaba cordero expiatorio, que después se enviaba al desierto y finalmente allá moría. Cargaba ese cordero sobre sí los pecados de la comunidad. Pero ahora decir que Jesucristo es el cordero expiatorio, estamos diciendo que ya no se necesita un cordero para sacrificar, o un cordero sobre el que tengamos que poner nuestra mano como sacerdotes para expiar nuestros pecados y los de la comunidad, sino que Jesucristo es el cordero que muerto en la cruz, que sacrificado en la cruz, libera a la humanidad del pecado y de la muerte. Y también reconocemos en esta expresión al profeta Isaías, cuando se nos habla del Cordero Servidor. En la primera lectura nos habla precisamente de ese siervo doliente. Es el Cordero Servidor. Entonces, ubiquémonos. Es el Cordero de Dios, por lo tanto, el Cordero Pascual, el Cordero Expiatorio y el Cordero Servidor. Y su testimonio es clave, porque Juan decía, detrás de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Qué hermoso es. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua y Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Aquí hay algo bien interesante y es que ese reconocimiento del mesianismo de Jesús se da también por la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor que ha ungido a Jesús. Y cuando Jesús entra en la sinagoga y toma el pasaje del profeta Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido y me ha enviado a sanar los corazones afligidos, a anunciar la buena nueva del Señor, a liberar a los oprimidos. ¿A qué ha venido Jesús? Ha venido a salvarnos. Eso lo entiendes, eso lo comprendes. Ha venido a liberarnos de las ataduras del pecado. Ha venido a restaurar en nosotros lo que perdimos por el pecado. Ha venido a derribar ese muro que nos separaba, el odio, la enemistad. En la primera lectura del libro de Isaías, hoy, en este capítulo 49, se nos habla con un lenguaje muy poético. Son los poemas de la restauración y de la esperanza, poemas que encontramos en los capítulos 49 al capítulo 55 del profeta Isaías. Y hoy este texto me parece que viene a sembrar en nosotros la grandeza de Dios, esa grandeza de Dios que se da a través de su protección. Él ha venido a protegernos, ha venido a cuidarnos. Y en este camino de restauración, en este camino de esperanza, hoy podemos contemplar en ese siervo doliente la naturaleza del dolor, pero también la naturaleza de la misericordia divina. Fíjense ustedes cómo comienza el texto. Tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. El que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob y le reuniera a Israel. Está hablando de esos hijos que han estado deportados y que ahora deben regresar. Es todo el trabajo y la misión de ese siervo doliente llamado a unificar, llamado a atraer a todos hacia una nueva restauración de la comunidad. Mi Dios era mi fuerza, dice el texto. Es poco que seas mi siervo
para restaurar las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Y al final una expresión que algunos dirán está aplicada al profeta Isaías o está aplicada al mismo pueblo de Israel, pero que nosotros decimos está aplicada a Jesucristo. Es un anuncio profético. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Nosotros lo referimos a Cristo. Él es la luz que no tiene ocaso. ¿Y qué debemos decirle nosotros hoy al Señor? Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y como dice San Pablo a la comunidad de los Corintios, deseándole la paz, qué lindo que nosotros podamos ser hombres y mujeres de paz, pero que sintamos que esa paz que podemos ofrecer a otros es una paz que nos da el Señor, que es una paz estable y duradera. Entonces podríamos pensar en 3 enseñanzas maravillosas a partir de estos textos sagrados. La primera enseñanza es que como Juan, también nosotros debemos dar testimonio de ese amor de Dios. Reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios. Reconocerle como el centro, como el Rey de mi vida, de mi familia, de mi comunidad. En segundo lugar, poder decirle al Señor, Señor, aquí estoy, como dice el salmista, para hacer tu voluntad. ¿Cuánto hay en nuestro corazón? ¿Cuántas frustraciones? ¿Cuántos desengaños? Tal vez necesitamos entender que no nos podemos quedar ahí sumidos en las frustraciones y en los desengaños, sino encender esa virtud de la esperanza. El salmista dice, yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó, qué expresión, se inclinó y escuchó mi grito. Es que el Señor escucha nuestro grito, nuestro clamor, y pone en nuestros labios un cántico nuevo, y podemos alabar y bendecir al Señor. Entonces, esa es una clave fundamental para vivir la vida, hacer la voluntad de Dios. Y luego una tercera enseñanza fundamental es que en nuestro corazón tenemos que encender esa llama de la esperanza para empezar a restaurar aquello que debemos restaurar en nuestra vida, para renovar aquello que debemos renovar en nuestra vida. Creo yo que hoy tendríamos que pensar en cómo restaurar las relaciones cuando se han perdido vínculos familiares o sociales, cuando muchas veces en los hogares se ha perdido el amor, cómo restaurar esos vínculos. O en nuestra manera de vivir y comportarnos como ciudadanos, de qué manera podemos restaurar esta sociedad. Hoy cuando miramos el mundo y decimos, este mundo está descuadernado, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Las ideologías políticas, las doctrinas llamativas y extrañas, y a veces enredados en un mundo de cosas, perdiendo muchas veces nuestra mirada en relación a lo esencial y quedándonos con lo superfluo, quedándonos con lo accesorio. Creo que deberíamos trabajar por recuperar esa mirada hacia lo esencial. En la vida cristiana, lo esencial es Cristo, lo esencial es el Evangelio, lo esencial es la misericordia, lo esencial es la compasión, el perdón, la reconciliación. Pero a veces nos quedamos en lo accesorio y miramos a los demás con sospecha, miramos a los demás con cierta prevención, le ponemos zancadilla a los demás o sentimos que otros nos ponen zancadilla. Creo que tendríamos que superar esas diferencias y darnos cuenta que como hermanos podemos construir un camino de amor, de fe y de esperanza. Pidámosle hoy a la Santísima Virgen María que como ella tengamos esa capacidad para superar las dificultades en la vida y para ponernos en camino, como cuando ella se fue a donde su prima Isabel, y de esa manera poder convertirnos en servidores auténticos de nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.